Muy bien, pues bienvenidos a esta conferencia de discipulado. Es un gusto tenerlos aquí. Gracias por apartar un día para estar con nosotros. Si tienen sus manuales, pueden sacar sus manuales y vamos a la primera conferencia. Sesión 1, ¿por qué el discipulado? ¿Por qué el discipulado? Muy bien. Y vamos a pasar un buen tiempo juntos. Juntos vamos a aprender cosas, yo creo, muy importantes. La pregunta es, ¿por qué el discipulado? Estamos apartando un día para el discipulado. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué un enfoque sobre el discipulado? ¿Por qué no estamos hablando de otro tema? ¿Por qué el discipulado? Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el discipulado? Pues la primera razón por la cual el discipulado es tan importante es que el discipulado fue una clave principal en el ministerio de Cristo. Fue una clave principal en el ministerio de Cristo. Una gran parte del ministerio terrenal de Cristo implicaba hacer discípulos. Fue su trabajo principal. Aparte de morir y resucitar, su trabajo principal era hacer discípulos. Durante ese tiempo, él invirtió pesadamente en 12 hombres y otros también. Luego, al regresar al cielo, antes de ir, mandó a estos hombres a irse por todo el mundo y hacer discípulos. La razón por la cual estamos aquí es porque alguien antes de nosotros obedeció este mandamiento. Entonces, Cristo invirtió pesadamente en el discipulado. Primeramente entre 12 y luego había más. Fíjense bien que Cristo siempre estaba enseñando a sus discípulos. Él les enseñaba y luego los mandó 2 en 2 para poner en práctica lo que habían aprendido. Luego en la alimentación de los 5,000, Cristo a propósito probó a Felipe y los discípulos para ver, porque acaban de regresar, de haber salido como 2 en 2. La alimentación de los 5,000 sucedió justo después de que los apóstoles habían salido 2 en 2 para predicar y sanar a todos. Entonces hizo una prueba para ellos. Siempre estaba enseñando, probando, formando discípulos para prepararlos para su tarea, para que después de su salida ellos pues estuvieran preparados para hacer su tarea. Entonces, ¿por qué el discipulado? Cristo fue una clave en la vida de Cristo. Siempre estaba en eso, formando sus discípulos. Y al salir, sabemos, según las tradiciones, que 11 de los 12 discípulos murieron por su fe. Estaban bien pegados, bien convencidos en el discipulado. Solamente Juan, que se quedó en la isla de Patmos, pero estaba torturado y maltratado, y sabemos que Judas pues murió y abandonó a Cristo. Pero de los 12, porque había otro discípulo que tomó el lugar de Judas, que Cristo escogió a la iglesia. Entonces, Cristo siempre estaba formando, haciendo discípulos. Y en Mateo 28, ustedes conocen este texto, dice, pero los 11, porque Judas había fallecido, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Cristo les había señalado.
He visitado ese monte. Tiene una muy buena vista sobre el mar de Galilea, en donde Cristo pasó como entre 60 a 70% de su tiempo ministrando por la orilla norte del mar de Galilea. Y el monte Arbel, que es el monte en donde Cristo dio la gran comisión, tiene una muy buena vista sobre el mar de Galilea. Para que cuando Cristo dio la gran comisión, había en el trasfondo los 3 años y medio en donde ellos habían ministrado. Entonces dice, cuando lo vieron en el monte de Arbel, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercando Jesús les dijo, fíjense en esas palabras, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No parte, no la mayoría, toda autoridad. ¿En dónde? El cielo y la tierra. ¿Hay otro lugar más el cielo y la tierra? Toda autoridad me ha sido dada en el universo. ¿Por qué dice eso? Porque en el texto que sigue les va a dar un mandamiento. Entonces establece que no es cualquier persona que le está dando este mandamiento. Tengo toda autoridad para darte este mandamiento. Toda autoridad en el universo. Por eso, dice él, vayan, pues, y hagan discípulos. Es lo que Cristo hacía en su ministerio y lo que los apóstoles iban a hacer también, su tarea. Aquí es su mandato, sus órdenes. Vayan, hagan discípulos. Es nuestra tarea también. ¿De quién? De todas las naciones. El Evangelio empezó ¿en dónde? En Jerusalén, en Pentecostés. Llegó aquí porque alguien cumplió con este mandamiento. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. La persona en quien radica toda la autoridad en el universo, Dios mismo, está con nosotros en esta tarea. No estamos solos. Contamos con su presencia en nuestra tarea, en nuestro trabajo. A veces sentimos solos. A veces sentimos abandonados en la obra, porque la obra de un pastor es una obra pesada. A veces es un trabajo solo. Pero tenemos Cristo en quien radica toda la autoridad con nosotros en este proceso. También hay un texto paralelo en Marcos que dice algo similar pero un poco diferente. En otra ocasión dice, después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa. Es otra ocasión, no es en el monte. Y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. La gran comisión dada por Cristo contiene la suma o resumen de su propósito para los discípulos originales y para todos los creyentes de todos los tiempos. Tendría sentido, pues,
que los principios esenciales de la elaboración del discipulado fueron completamente entendidos y obedecidos. Muy bien. ¿Qué es el discipulado? Es nuestra tarea, hagan discípulos. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es el proceso de llegar a ser como Cristo, a ser transformado como Cristo en nuestra naturaleza, carácter moral, valores, propósitos, metas, pensamientos, conocimiento, actitudes y voluntad. En otras palabras, es el proceso de llegar a ser espiritualmente maduro. Es el proceso. Dallas Willard, en su libro La Gran Omisión, no la gran comisión, la gran omisión, porque hoy en día es una gran omisión. Dice él hace una increíble observación sobre la importancia del discipulado al fijarse que la palabra discípulo, fíjense, se encuentra 269 veces en el Nuevo Testamento, una forma de la palabra discípulo. Y la palabra cristiano solo se encuentra 3 veces. Somos conocidos más por ser cristianos que discípulos. Pero según el Nuevo Testamento, de acuerdo con el Nuevo Testamento, no somos, pues somos cristianos, pero más somos discípulos. Porque 269 veces aparece la palabra discípulo en el Nuevo Testamento. Solamente la palabra cristiano 3 veces. Willard define el discipulado como el aspecto fundamental de lo que significa ser salvo y ser un verdadero seguidor de Cristo. Temo, hermanos, que hoy en día tenemos muchos cristianos, a lo mejor falsos, que no son cristianos verdaderos, porque no son entregados al discipulado. Son como la gente que Cristo alimentó, los 5,000. Pues sabemos 5,000 hombres y mujeres, hombres solamente, pero dice aparte de mujeres y niños. Posiblemente habrían entre como 15,000 hasta 30,000 personas que Cristo alimentó. Y después de alimentar a la multitud, ellos lo siguieron al otro lado del mar de Galilea. Y querían ponerle como su rey. ¿Qué encontraron? Un regaño solamente. Cristo los regañó y les dijo, ustedes me buscan solamente por la comida. No me buscan por las cosas espirituales. Solamente quieren las bendiciones, la comida. No quieren el paquete completo del discipulado. No quieren la persecución, no quieren el discipulado, no quieren sufrir, no quieren estudiar. Solamente una vida fácil de todo. Es como la caja de dinero, ¿no? Vamos, sacamos dinero. Es lo que a veces la gente piensa de Dios. Entonces, un verdadero seguidor de Cristo es uno entregado al discipulado. Y temo que tenemos mucha gente que llena nuestras iglesias que no son discípulos. Están buscando solamente la comida gratis. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo que está comprometido al proceso de llegar a ser como Cristo. Está comprometido al proceso de llegar a ser como Cristo en su naturaleza, carácter moral, valores, propósitos, pensamientos, conocimiento, actitudes y voluntad.
En otras palabras, es alguien que está comprometido más que cualquier otra cosa en la vida a llegar a ser espiritualmente maduro. Vamos a hablar mucho hoy de la madurez espiritual, porque el discípulo es el vehículo que nos lleva a la madurez espiritual. Muy bien. La segunda razón por la cual el discipulado es tan importante es que el discipulado fue una clave principal en el ministerio de los apóstoles, en el ministerio de Cristo, en el ministerio de los apóstoles. Me encanta este texto. Colosenses 1, 28 y 29 dice, a Él, a Cristo, nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles, los discípulos, a Él, nosotros los apóstoles, proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. ¿Por qué? A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo. Me da curiosidad, Pablo se incluye en la parte de arriba a él, nosotros, pero ya Pablo habla como de sí mismo. Con este fin también trabajo. ¿Cómo, Pablo, trabajas? Esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Cuál fue su objeto? La meta. Formar personas espiritualmente maduras, ocupando el discipulado. Fue el propósito de los apóstoles. Este versículo aclara el propósito central y la obra principal de los apóstoles, que era presentar a cada persona espiritualmente madura en Cristo. ¿Cómo alcanzamos la madurez espiritual? A través del discipulado. El discipulado es el proceso para llegar a ser como Cristo. El discipulado es el vehículo que nos lleva. Sin el discipulado no vamos a alcanzar la madurez espiritual. La tercera razón por la cual el discipulado es tan importante es que el discipulado fue una clave principal en el ministerio de Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan tenía sus discípulos. Entonces, dice en Mateo 9, entonces los discípulos de Juan. Antes de Cristo, Juan tenía sus discípulos. En verdad, Andrés, uno de los discípulos de Cristo, era antes un discípulo de Juan. Y Andrés se fue y buscó a su hermano Pedro, también que se incluyó en el discipulado el grupo de Cristo. Entonces, Juan estaba dedicado al discipulado, discipulando, formando sus discípulos. Marcos 6 dice, cuando los discípulos de Juan oyeron esto, que Juan estaba en la cárcel y fue asesinado por Herodes Antipas, los discípulos de Juan se fueron y agarró el cuerpo de Juan y lo sepultó. Entonces, Juan tenía discípulos. Juan fue dedicado al discipulado. Cristo, los apóstoles, Juan. Podemos estar seguros de que si la suma o resumen de los ministerios de Cristo, fíjense, los apóstoles,
y Juan el Bautista eran hacer discípulos. Era su tarea principal, hacer discípulos. Entonces Satanás y su cohorte demoníaco harán todo lo posible para confundir y disuadir a nosotros en el proceso. No les dejemos triunfar. La cuarta razón por la cual el discipulado es tan importante es que el discipulado es lo que nos lleva a la madurez espiritual. La meta de Dios para nosotros es que llegáramos a la madurez espiritual. El discipulado es el vehículo que nos lleva allí. ¿Cómo se define la humanidad el éxito en la vida? Pregúntale a los de afuera, ¿cómo se define el éxito en la vida? Van a recibir unas respuestas así: tener una vida cómoda, fácil, ser popular o bien querido, quedar bien con todos, ser feliz, tener una iglesia o ministerio grande si somos cristianos o pastores, ser un héroe deportista. Adoramos los deportistas, ¿no? Tener dinero, tener una casa bonita. Son respuestas de la pregunta, ¿qué es el éxito en la vida? ¿Cómo define Dios el éxito en la vida? Dios tiene otra definición que nosotros. Dios define el éxito en la vida como llegar a ser maduro espiritualmente. Para Dios eso es todo. Que seamos transformados a su imagen. Como dice en Romanos 8, 28, que todo se lleva bien, trabaja bien por el bien de los que lo aman. Todo lo que nos sucede, Dios ocupa, y dice en Romanos 8, 29, para la transformación a nuestro carácter, para que lleguemos a ser como Cristo, transformados a su semejanza. En Efesios 4 nos dice algo para los pastores. Cristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a la iglesia los dones espirituales en la forma de personas, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre o mujer maduro. Madurez espiritual. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud de Cristo, hombre maduro, habla de la madurez espiritual. ¿Ya ven el propósito de Cristo, los apóstoles, Juan? El discipulado es lo que nos lleva a la madurez espiritual, a la plenitud de Cristo. Los dones en la forma de personas, de pastores, son para que la iglesia llegue a la madurez espiritual. La madurez espiritual es llegar a ser como Cristo, transformado. Eso es el éxito en la vida. Para Dios es todo.
Para nosotros a veces es algo aparte. La mayoría, fíjense, la mayoría de las personas, de los cristianos, no alcanzan la madurez espiritual. La mayoría. Más adelante vamos a estar hablando de unos libros, pero la meta de los libros es enseñarnos, darnos pruebas para que sepamos en dónde estemos en cada categoría del discipulado. Nosotros hemos identificado 14 áreas o categorías de discipulado. Y el libro nos ayuda para saber la calificación, el nivel de madurez que hemos alcanzado o hayamos alcanzado en cada categoría. Pero fíjense, la mayoría de los cristianos no alcanzan la madurez espiritual. ¿Qué es, pues, la madurez espiritual? La madurez espiritual no es la perfección. No es la perfección. Imposible en esta vida, ¿no? No estamos hablando de una persona perfecta que ya no peca. No estamos hablando de eso. Todavía somos criaturas nuevas, con naturalezas nuevas, pero todavía radica en nosotros la carne, ¿no? La naturaleza pecaminosa todavía. Entonces no estamos hablando de la perfección, sino el logro de la plenitud, completitud, la edad adulta o excelencia en cada uno de los principios esenciales de la elaboración de discipulado. Entonces no es la perfección, pero es la excelencia, es la madurez. Ya ando muy arriba. No alcanzo la perfección, pero estoy cerca. ¿Sí me explico? No se confunden, no estoy diciendo que es posible llegar a ser perfectos, que ya no pecamos, lejos de eso. Estoy hablando de una persona madura que anda con excelencia, es una adulta. Estamos hablando de la plenitud de Cristo, un hombre maduro en las 14 áreas de discipulado. Y luego vamos a definir las 14 áreas o categorías de discipulado. ¿Cómo llegamos a ser espiritualmente maduros? ¿Cómo podemos alcanzar la madurez espiritual? Una pregunta que tengo para ustedes y para mí. ¿Somos maduros espiritualmente? A veces estamos maduros en una categoría, pero en otra estamos lejos. Tenemos que llegar a ser maduros en todas las áreas, categorías. Porque digamos que estoy bien en leer la Biblia, pero en cuanto a orar y la autodisciplina estoy bajo, voy a quedar mal. Entonces estamos hablando de un nivel alto en cada categoría. Entonces la pregunta es, ¿estamos maduros espiritualmente? Es la pregunta. Si esperamos que nuestra gente llegue a la madurez espiritual y nosotros no, entonces no vamos a tener una iglesia madura espiritualmente. Por eso Dios da un enfoque fuerte sobre los líderes. Por eso en 1 Timoteo y 2 Timoteo, que son las cartas pastorales, ¿no? Hay dos como pilares, y ya hemos definido eso en conferencias atrás. Hay dos pilares que preocupan a Dios en cuanto a los líderes, que se encuentran en 1 Timoteo y 2 Timoteo. Un pilar es la doctrina sana. La doctrina sana. El otro pilar es la madurez de la persona. Por eso da las cualificaciones de los líderes, que sean maduros.
Entonces, en cada uno de nosotros hay dos preocupaciones que debemos de tener. Lo que sabemos de Dios, nuestro conocimiento y nuestro comportamiento. Si andamos mal en cualquier área, tendremos una iglesia débil y la iglesia no va a alcanzar la madurez espiritual, tampoco nosotros. Hay solo una forma para llegar a alcanzar la madurez espiritual y se llama el discipulado. No podemos pasar por alto, no podemos darle una curva. Es el discipulado que nos lleva a la madurez espiritual. Un estudio de Barna que hace muchos como encuestas y búsquedas en el otro lado, revela que casi 9 de cada 10 pastores de iglesias evangélicas afirman que la inmadurez espiritual es uno de los problemas más graves que enfrenta la iglesia. ¿Qué hay de ustedes? ¿Están tus iglesias llenas de personas espiritualmente maduras? Si hay un problema en tu iglesia, es debido a la falta de la madurez espiritual. Entonces, un estudio de Barna revela que 9 de cada 10 pastores dicen que la inmadurez espiritual es un problema en sus iglesias. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen? ¿Igual? La quinta razón por la cual el discipulado es tan importante es que la madurez espiritual es el propósito de Dios para nosotros. Es el propósito de Dios para nosotros. El deseo más profundo de Dios para nosotros es que alcancemos la madurez espiritual. ¿Escucharon eso? El deseo más profundo de Dios para nosotros es que alcancemos la madurez espiritual, que lleguemos a ser un hombre perfecto, la plenitud de Cristo. De hecho, Dios regaña bruscamente a aquellos que son lentos o no la logran, como se ve en Hebreos 5. En Hebreos, el propósito de Hebreos es enseñarnos que el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. Y el autor ocupa como diferentes ejemplos. Cristo es mejor que los ángeles, mejor que Melquisedec, mejor que todo. Cristo es el cumplimiento del antiguo pacto. Pero Dios llega a capítulo 5 y Dios da un respiro profundo de frustración y sale un regaño. Porque los cristianos hebreos no habían alcanzado la madurez. Entonces hay un regaño. Aquí dice, acerca de esto, de que el nuevo pacto es mejor que el antiguo, y hablando específicamente de Melquisedec, tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros para este tiempo, un tiempo suficiente, debieran ser maestros. Vamos a ver el contraste en este pasaje. Es un contraste entre lo que debían de haber alcanzado y en verdad lo que han alcanzado. Es un contraste. Debieran ser maestros. Pero en vez de eso, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales. En vez de poder enseñar, tú necesitas enseñanza. Pero no enseñanza cualquier de las cosas elementales.
de los oráculos o las palabras de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Contraste. Maestro, niño. Leche, adulto, comida sólida. Contraste. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, contraste, o los que han alcanzado la madurez espiritual, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Contraste, contraste. Entonces aquí hay un regaño, porque los creyentes no habían alcanzado la madurez espiritual, el propósito de Dios. A veces, muchas de las veces, somos presumidos y pensamos que somos más maduros espiritualmente que en realidad, en verdad, somos. Me atrevo a decir que a lo mejor cada uno de nosotros pensamos que somos más maduros. Mi papá tiene un dicho: nuestras faltas y fallas son como un costal de papas atrás de nosotros. Nosotros no podemos ver el costal, pero los demás. Entonces, si crees que has alcanzado la madurez espiritual, pregúntale a tu esposa o esposo, o un amigo cercano de confianza, para decirle la verdad. Entonces, hay lugar para crecer. Pero como digo, si nosotros no somos serios en alcanzar la madurez, ¿cómo vamos a esperar de nuestros congregantes que ellos pueden o deben? Entonces, si somos líderes, tenemos que liderar en esta búsqueda de la madurez espiritual y alcanzar la madurez espiritual. No la perfección, la madurez espiritual, porque siempre va a haber fallitas, pero no graves. No estamos hablando de fallas graves. La inmadurez tiene fallas graves, grandes. La madurez hay fallitas. Somos confiables, somos maduros, sabios, conocemos la palabra de Dios, somos maduros, hay fallitas. No hay fallas grandes. La sexta razón por la cual el discipulado es tan importante es que el discipulado es la única manera para alcanzar la madurez espiritual. Es la única manera para alcanzar la madurez espiritual. Como ya hemos dicho, el discipulado es el vehículo que Dios usa para hacernos espiritualmente maduros. No hay otra manera, no hay otro camino. ¿Es el discipulado o no? Discipulado. Muy bien. ¿Cómo se ve el discipulado hoy en día? ¿Cómo nosotros vemos el discipulado? A diferencia de la prioridad que Cristo, los apóstoles y Juan el Bautista dieron al discipulado y del mandato de Cristo de ir y hacer discípulos, el discipulado hoy es una baja prioridad en la vida de la mayoría de las iglesias y los cristianos. Es algo opcional. Posiblemente vamos a tocar ese tema. Fue todo para Cristo, los apóstoles, Juan. Para nosotros a veces es una opción. En la mayoría de iglesias hoy en día,
El discipulado no es un enfoque central y tampoco hay estrategias claras para hacer discípulos. Una encuesta reciente realizada por Richard Kreger revela que 81% de los pastores no tienen programas de discipulado fijos para profundizar a los creyentes en su formación cristiana. 81% de las iglesias no tienen un plan, no tienen un sistema, no tienen algo fijo para hacer discípulos. Las maneras por las cuales nosotros, la mayoría de nosotros y las iglesias evangélicas están haciendo discípulos es por sermones y la escuela dominical. Y sí tienen su uso, tienen su lugar, y sí ayuda en el discipulado. Pero vamos a ver más adelante en la sesión cuarta que el discipulado del tiempo de Cristo es muy diferente que el discipulado que nosotros estamos utilizando hoy en día. Pero 81% de las iglesias no tienen algo fijo, no tienen un enfoque, un plan de discipulado. Muchos creen que el discipulado es opcional o solo se aplica a un grupo selecto de cristianos radicales. Por otra parte, para los demás que creen que sí se les aplica el discipulado, piensan que el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, ocurre a través de la asistencia ocasional a la iglesia y la lectura ocasional de las Escrituras. Nosotros tenemos diferentes maneras para medir la madurez espiritual en nuestras iglesias. Se los digo lo que yo he observado. Nosotros esperamos dos cosas de nuestros congregantes, mayormente. Y si ellos cumplen con las dos cosas, están bien. Ser fiel en la iglesia y diezmar. Y si hacen eso, está bien, todo bien. Están maduros en dos áreas, pero ¿qué hay de los 12 más áreas? Entonces, es lo que parece que ocurre, ¿no? en muchas de las iglesias. Muy bien, las consecuencias de descuidar el discipulado. Si no obedecemos los mandamientos de Dios, va a haber consecuencias. Es una ley, es un principio. No se puede negociar nada. Va a haber consecuencias. Y hoy en día les voy a enseñar unas consecuencias tristes. El nivel de madurez espiritual entre muchos cristianos hoy es extremadamente preocupante. Esto es principalmente debido a la incomprensión de lo que el discipulado conlleva y el abandono de un plan intencional y estratégico para hacer discípulos. Vamos a ver las consecuencias de descuidar el discipulado que el cuerpo de Cristo está pagando hoy en día. Ya vamos a ver unas noticias tristes. Solo el 9% de los cristianos leen la Biblia diariamente o con regularidad. Es decir, que 81% de los cristianos evangélicos, fue sacado de una encuesta realizada hace unos años, que 81% no leen sus Biblias con regularidad. 40% de los cristianos evangélicos rara vez o nunca leen sus Biblias.
De los que leen sus Biblias, a veces las leen como devocionalmente. Un salmo aquí, un salmo allá. La mayoría de los cristianos hoy en día ni han leído toda la Biblia. Ni una vez. Híjoles, ¿cómo pueden conocer a Dios si ni han leído toda la Biblia? Ni siquiera una vez. Es cierto que algunos no saben leer, pero hoy con la tecnología no hay pretextos. Cada quien tiene su celular, es fácil bajar algo. Tenemos un misionero aquí, Alan. No es fácil tener como la Biblia en su celular, ¿no? Sí se puede. No hay pretextos. Muchos cristianos son bíblicamente analfabetos. Menos de la mitad de los adultos pueden nombrar los 4 evangélicos. Y muchos cristianos no pueden identificar más de 2 o 3 de los 12 discípulos de Cristo. Este fue un estudio, no lo creo, pero me llamó la atención. Ateos, agnósticos y los mormones en algunos estudios anotaron mejor sobre la analfabetización bíblica que los cristianos evangélicos en algunos estudios. De los que se dicen que son cristianos, el 27% creen que Jesús son cristianos evangélicos. 27% creen que Jesús pecó mientras que estuvo en la tierra. 61% de los cristianos no han compartido su fe en los últimos 6 meses. ¿Qué fue la tarea de los apóstoles? ¿Qué es nuestra tarea? Pero 61 ni han compartido su fe en los últimos 6 meses. ¿Qué habría pasado a la iglesia después de Pentecostés si los apóstoles hicieron lo mismo que la mayoría de los cristianos? El 48%, fíjense en eso, 48% de los cristianos nunca han invitado a un amigo a la iglesia. Las consecuencias de descuidar el discipulado. Solo el 25% de los miembros de la iglesia asisten a un estudio de la Biblia o un grupo pequeño más que 2 veces al mes. El cristiano normal ora, fíjense, entre 1 a 7 minutos al día. El cristiano normal promedian entre 1 a 7 minutos por día. ¿Y saben algo? El estudio de los pastores no es mucho más. No es mucho más. El 81% de los pastores, ya hemos dicho eso, no tienen programas de discipulado regular para profundizar su formación cristiana. Consecuencias. El 20% de los cristianos dicen que rara vez o nunca oran por el estado espiritual de los demás. No están orando por los demás. 20%. El 42% de los cristianos dicen que es difícil encontrar tiempo para orar y leer la Biblia. 42, yo creo que es aún más. El 18% de los cristianos dicen que no tienen un horario fijo de oración, sino oran solo cuando surge la oportunidad o necesidad. No tienen un tiempo fijo. Algo que vemos en la vida de Cristo es en muchas ocasiones Él se apartó a solas para orar. Pues solamente oró 1 a 7 minutos, pero sí oró, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Pasó toda la noche. En vez de dormir, Cristo estaba orando. Después de seleccionar los 12 apóstoles, oró. Después de la alimentación de los 5,000, pasó toda la noche orando. Justo antes de su crucifixión en el jardín del huerto de Getsemaní,
pasó mucho tiempo orando, ¿no? Hasta que pareció su sudor como sangre. El 60% de los cristianos oran al andar hacia sus trabajos, etc. Entonces, la oración es algo que agarro aquí, un poco aquí, a veces un poquito, pero la mayoría de los cristianos no son gente de oración. Y los pastores no son mucho mejores. Solo el 26% de los cristianos sienten que han sido equipados por su iglesia para compartir su fe con los otros. No están capacitados para compartir el evangelio, para evangelizar. Raras veces lo hacen, pero muchos creen que no soy capacitado para eso. Numerosos estudios demuestran que los autoidentificados cristianos están viviendo vidas indistinguibles a los no cristianos. No hay mucha diferencia entre los que se llaman cristianos y los no cristianos hoy en día. Solo la mitad de los cristianos creen en la verdad moral absoluta. No creen que los principios de Dios son como absolutos. Son negociables. Es el relativismo, que pues para ti funciona, para mí no. Si tú crees eso, sí está bien. Si tú eso, sí está bien. Es que no hay moralidad, no hay mandamientos, no hay verdad absoluta. Todo es negociable. La mitad de cristianos creen eso. El 5% de los evangélicos protestantes viven con su pareja fuera del matrimonio. Es un problema entre sus iglesias, ¿no? El 14% de los evangélicos protestantes son divorciados o separados. 39% de los pastores protestantes, 39, casi 40, no lejos de la mitad, de los pastores protestantes, como ustedes, creen que está bien obtener un divorcio si no existe amor mutuo en el matrimonio. Estamos en un peligro hoy en día, hermanos. El estado de la iglesia no está bien. Mundialmente, el estado de la iglesia es en malas condiciones. Una razón es por la falta de discipulado. No estamos cumpliendo los mandamientos, los objetivos de Cristo, los apóstoles, no los estamos haciendo. La disciplina de la iglesia es prácticamente inexistente. La disciplina en la iglesia casi no existe. Estamos hablando de la disciplina para los casos graves, obviamente. Pero ya casi no existe. Hoy en día muchas iglesias están creciendo sin profundidad. Su anhelo es tener mucha gente y están preocupados de tener una iglesia grande, pero no son preocupados de tener una iglesia profunda. Si nuestro enfoque es sobre el tamaño y no sobre la profundidad, tendremos iglesias débiles y no van a crecer. Vamos a tener una iglesia llena de problemas, llena de gente inmadura. Pero si tenemos una iglesia de profundidad, ya tenemos muchos obreros, gente madura para hacer el trabajo y la iglesia puede crecer bien. Pero si no, si el enfoque es sobre el tamaño, entonces no vamos a tener una iglesia grande. Pues a lo mejor si se puede, si ocupamos, regalamos y damos, compramos la gente. Hay iglesias grandes, pero a veces la gente son compradas. O es un evangelio light, ligero, ¿no? Como los que Cristo alimentó, que no quieren el paquete completo, solamente quieren las bendiciones, los beneficios. Muy bien, entonces las consecuencias de la falta de discipulado. Ya advertencias desatendidas. Además de la importancia que Cristo, los apóstoles
y Juan el Bautista dieron al discipulado, también hoy en día pastores muy conocidos, autores y teólogos han hecho sonar el alarma también en estos días en cuanto a la importancia del discipulado. Lamentablemente, sus voces parecen perderse en nuestro estilo de vida tan ocupado. Tenemos el ejemplo de Cristo, los apóstoles, Juan el Bautista. Vemos en la Biblia la meta de alcanzar la madurez espiritual. Dios nos ha dado gente hoy en día para llamar la atención, pero lamentablemente sus voces se pierden por la ocupación de nuestras vidas. O a veces creemos que sabemos mejor que Dios. Sí, Dios, yo sé que el discipulado es importante, pero tengo otro plan, Dios. Tengo otro plan que va a funcionar bien. Entonces, ¿por qué el discipulado? ¿Por qué? ¿Fue una clave en el ministerio de Cristo? ¿Fue una clave en el ministerio de los apóstoles? ¿Fue una clave en el ministerio de Juan el Bautista? El discipulado es lo que nos lleva a la madurez espiritual, y la madurez espiritual es el propósito de Dios para nosotros. El discipulado es la única manera para alcanzar la madurez espiritual. El descuido de discipulado está produciendo un sinfín de cristianos hoy en día que son débiles e inmaduros espiritualmente. La iglesia de Cristo hoy en día es llena de gente inmadura por la falta de disciplina, por la falta de el discipulado. Muy bien, ya vamos a terminar aquí, pero quiero presentarles, introducir y hablar un poquito de los libros que hoy van a recibir. Hoy van a recibir 2 libros. Ya han recibido un libro, el guía de estudio. Van a recibir otro libro al final de la conferencia, después de la rifa. Otro libro. El libro principal, de lo cual sacamos el libro, la guía de estudio, sacamos del libro Discipulado Bíblico. Ese libro van a recibir después de la conferencia. Ya tienen este libro, el Discipulado Bíblico, guía de estudio. Es un curso de discipulado que dura 16 semanas, sacado del libro principal, Discipulado Bíblico. Les voy a mencionar en la última sesión, pero este curso de discipulado y este libro aparece en nuestro sitio gratis. El libro digital es gratis en nuestro sitio. Y el curso de discipulado hicimos en una iglesia local, la iglesia Capilla Calvario Vicente Guerrero, y tenemos el pastor Neri aquí, que es el pastor. Hicimos ese curso en su iglesia y todo está en el internet. Entonces, si quieren ver este curso, pueden ir ya para ver el curso. Según nuestros estudios y búsquedas, hemos definido 14 categorías de principios esenciales para el discipulado que son indispensables para alcanzar la madurez espiritual. Estos son los 14 categorías que nosotros hemos definido como principios esenciales, de los cuales los libros se encuentran en los libros. Conocimiento de Dios, autodisciplina, obediencia, permanecer en Cristo, oración,
participación en la iglesia, evangelismo, la vida interior, tutoría, mentoría, dones espirituales, servir, actitudes cristianas, carácter moral y mayordomía. Hoy en día nuestro enfoque, bendito seamos, es sobre dos: participación en la iglesia y mayordomía, que es el diezmar. Entonces estamos enfocados sobre dos mayormente, pero hay más. En sesión 4 vamos a ver unas ideas prácticas. Esta conferencia no es solamente sobre teorías. Vamos a hablar de unas ideas prácticas para establecer un mejor discipulado en sus iglesias. Y todo lo que estamos haciendo hoy aquí, otros recursos se encuentran en nuestro sitio que se llama Ministerios Casa de Luz. Hay el discipulado. Hemos hecho un curso de capacitación en una iglesia local aquí. Hemos hecho seminarios de evangelismo. Hay mucho más. Y enseñanza de la Tierra Santa. Entonces, hay recursos allá. Y el libro es gratis allá. El estudio bíblico, guía de estudio es gratis. Y el curso es gratis. Pues ya pueden ver, hermanos, que hay muchas consecuencias. Ya hemos visto 6 razones por las cuales es importante el discipulado, ¿no? Enfoque de Cristo, los Apóstoles, Juan el Bautista. Y es la única manera para alcanzar la madurez espiritual, la cual es el propósito de Dios para nosotros. Entonces hay consecuencias, hemos visto consecuencias por descuidar el discipulado. Entonces el discipulado es la clave para el crecimiento de la iglesia y el crecimiento de cada cristiano. Y si descuidamos el discipulado, no vamos a tener iglesias maduras y profundas. Tenemos que darle caso a Dios y su mandamiento de hacer discípulos. Y durante la conferencia, en la última, vamos a hablar más específicamente sobre cómo hacer discípulos. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar.